El final de una larga noche se acerca. En el horizonte, el amanecer de un nuevo mundo multipolar. El reloj de una partida de ajedrez que no se puede detener y el efecto mariposa inevitable de un jaque mate. Ajedrez de geopolítica. No apto para vasallos del derrotado mundo basado en reglas. La reciente cumbre de los BRICS, la más esperada del año a nivel global, ha generado reacciones, ha generado más coletazos incluso una vez terminada. Y para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, como siempre encantado, Javier, de estar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, te voy a leer una frase, Cristian, ¿no?, que puede sonar a título de película, no me quiero adelantar, ¿no? Pero la frase dice así: Tentaciones en Kazán. ¿A qué suena una frase así, no? No sé, película de serie B, o ¿cómo lo puedes calificar una frase de ese tipo, Cristian? Sí, se me abren un montón de posibilidades, muchas de esas no te las puedo decir por respeto a tu audiencia, pero sí, me causó mucha gracia. Tentaciones en Kazán. Sí, podría ser una película serie B o de algún otro género que se podría censurar incluso. Claro, pero la gracia es que, aunque la haya pronunciado un actor, es real esta frase. Y bueno, ese actor que la pronunció no ha sido ni más ni menos que el comediante Volodymyr Zelensky. No sé si te sorprenderá entonces ahora que haya pronunciado eso. Él dijo así: en el Día de la ONU, que se celebra el 24 de octubre, es importante que el mundo no se olvide de los objetivos y principios de la Carta de la ONU, del propósito de la creación de esta organización, aunque algunos de sus funcionarios dan preferencia a las tentaciones en Kazán, más que al contenido de la Carta de la ONU, refiriéndose claramente a la participación en la cumbre del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Bueno, ¿qué nos dices de esta frase de Zelensky, no? Algunos funcionarios dan preferencia a las tentaciones en Kazán. Mira quién habla de tentaciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos comentas de esto para empezar a cortar un poco de tela, Cristian? Bueno, para empezar te diría que si tiene colaboradores cercanos, el expresidente Zelensky, porque hay que recordar una vez más que ella no está en el mandato presidencial de forma constitucional, ya que ha vencido, y justamente la Carta Magna de su país impide que se extienda esto en situación de guerra, sino que los mecanismos son otros a los cuales ya nos hemos referido en otra oportunidad. Pero decía, si tiene asesores cercanos, este individuo, tendrían que aconsejarle que no haga declaraciones después de consumir sustancias que seguramente le nublan un poco el entendimiento y le hacen decir este tipo de pavadas, como lo de tentaciones en Kazán, como si fuese posible, independientemente de la fecha de fundación de las Naciones Unidas, como si fuese posible que el secretario general de esta organización desairase una invitación formal de un grupo como los BRICS, que congregan prácticamente a la mitad de la población mundial, si se toma en cuenta los países que la componen, en lo que son los BRICS Plus, que genera el 40% del PIB mundial, que ha sobrepasado en casi 10 puntos al G7, que controla los países más industrializados y ricos de la Tierra, por supuesto. Eso ya es tiempo pasado, y que aparte, detalle no menor, los BRICS encabezan y representan a la mayoría global, el mal llamado Sur global. Entonces, por supuesto que sería una cuestión descabellada que Antonio Guterres hubiese desoído esta invitación. De hecho, que concurra no significa que vaya a avalar ni en un todo ni en parte siquiera las posturas de Rusia respecto a la confrontación contra la OTAN en Ucrania. Esto debería entenderlo este ex comediante, y digo ex comediante porque ya no le causa gracia a nadie, desgraciadamente, porque bastante trágico todo lo que hace. Pero bueno, yo creo que Guterres, a pesar de que también deja mucho que desear en su desempeño, tampoco mucho más puede hacer. Hay que ser realistas en esto. Por eso también justo en la cumbre de los BRICS uno de los reclamos fue volver a la Carta de las Naciones Unidas, que la menciona Zelensky también, pero no se olvida que se
si me permitís, el francés se ha defecado en la Carta de las Naciones Unidas con los atropellos y los ataques brutales contra la población civil del Donbass y de otras regiones de Rusia. Entonces yo creo que habla de cosas que desconoce o lo habla de una forma muy hipócrita, y justamente los que piden y exigen que se retorne, porque hay muchos que hablan de dinamitar las Naciones Unidas, y yo creo que eso es un error. Yo creo que justamente lo único que le serviría más a los Estados Unidos que manejar a estas Naciones Unidas como lo hace a estas Naciones Unidas devaluadas, lo que más le serviría es que desaparezcan, pero sí que estoy seguro, no le serviría que sí retorne a lo que fue históricamente tras su fundación, tras los acuerdos de Yalta, y que era una organización que sí velaba por la paz mundial y por un derecho internacional, y que desgraciadamente eso hace ya algo más de 3 décadas dejó de funcionar en ese sentido. Entonces, por supuesto que creo que es un hecho positivo que Guterres haya concurrido, y lo de Zelensky no responde ni más ni menos que a los desvaríos de este personaje, que yo creo que en algún momento incluso va a ser juzgado por sus crímenes. Bueno, Cristian, el asunto es que el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, tuvo que salir a explicar, ¿no? A dar las explicaciones de por qué el secretario general de la ONU visitó Rusia, ¿no? Dijo que la intención era reunirse con un gran número de líderes que participan en el evento como uno de los motivos principales. Recordó también que la cumbre de los BRICS en Kazán es de gran importancia para el trabajo de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que los países miembros del bloque representan alrededor de la mitad de la población mundial, y que aprovecharía la oportunidad para mantener una serie de encuentros bilaterales con los líderes que asistían a la cumbre, ¿no? Y entre otras tentaciones de Guterres allí en Kazán han sido, por ejemplo, resolver los conflictos de Gaza, el Líbano, Ucrania y Sudán. ¿Qué nos comentas de estas tentaciones que ha tenido Guterres para viajar y participar en esta cumbre del BRICS? Sí, a ver, hay dos cosas que me parecen bien interesantes de las declaraciones del portavoz de Guterres. Una es, vos fíjate qué locura, ¿no? Que tengan que estar justificando el hecho de concurrir a una cumbre que tiene una importancia, yo diría histórica. Yo no tengo demasiado temor de equivocarme al calificarla ya desde hace semanas atrás como una cumbre histórica. Entonces es ridículo que tenga que justificar que el secretario general de las Naciones Unidas concurra a un hecho de esta relevancia mundial e histórica. Vos lo acabás de decir, un grupo que congrega prácticamente a la mitad de la población mundial. Segundo, el ámbito, lo dijo esto, lo refirió, si no me equivoco, el presidente Putin al cierre de la cumbre, que una de las conclusiones, yo creo, muy importantes de esta reunión era la generación de un ámbito de arbitraje de resolución de conflictos dentro del seno de los BRICS entre los integrantes del bloque. Hay que ver en este sentido cómo el afán de China y de Brasil para poder consensuar una posibilidad de diálogo que lleve a la paz en Ucrania. También hay que ver el virtuoso papel que jugó China en ese acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, que terminó conduciendo a el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos estados, y muchos otros hechos que contrastan fuertemente entre la actuación de los países BRICS, bueno, el papel que juega muchas veces de primus inter pares de Putin con otros estados. También hubo un hecho histórico en estos días que fue la reunión entre Xi Jinping y Narendra Modi, buscando la solución al conflicto fronterizo que tienen de largas décadas atrás, que ha tenido episodios de violencia y de enfrentamiento, y que hay que recordar que son esos conflictos entre países que fueron generados por el mundo occidental, por los anglosajones concretamente, al delimitar fronteras parciales y antojadizas según sus intereses geopolíticos y no según lo que naturalmente debían ser las fronteras entre estados soberanos. Bueno, en África lo vemos sobradamente eso, y que ha conducido incluso a genocidios en la tierra africana. Pero vos fíjate, eso por un lado, ¿no? El tema de lo ridículo, ¿no? De tener que justificar, porque parece que hay que justificar
el ir a esta cumbre que, como decíamos, congrega esta importancia y esta cantidad, y dar esas justificaciones para conformar a los 1.000 millones de oro, a ese, lo digo irónicamente, ¿no? Pero es como se consideran esos 1.000 millones de habitantes aproximadamente, que son los que habitan este occidente colectivo, Europa, Estados Unidos y algunas cositas más, que yo diría del oro falso. ¿Te acuerdas que se hablaba del oro de los tontos en algún momento? Yo diría que son los 1.000 millones de oro de los tontos, pero tienen que justificarse ante ellos, que ni siquiera es la totalidad de la población, sino las élites que manejan arbitrariamente esos países, que tampoco es que sus poblaciones gozan de gran confort ni bienestar. Pero bueno, así las cosas, y yo creo que, por supuesto, repito, sin desempeñar el papel que debería Guterres, tal vez porque no cuenta con la libertad necesaria, ya que sabemos que Estados Unidos tiene muy cooptada la Organización de Naciones Unidas. Sí me parece loable aprovechar este foro para justamente ver la posibilidad de contribuir a la paz en estos conflictos que están desarrollándose en este momento. Vamos con más de las tentaciones de esas famosas de Zelensky en esta cumbre del BRICS. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo: hemos lanzado una iniciativa en la ONU para detener las ventas de armas a Israel, según anunció, y dijo: confío en el apoyo que ustedes, los países miembros de BRICS, brindarán en este asunto. Y aclaró que el continuo apoyo incondicional de armas y municiones a Israel lo hace aún más temerario en sus ataques. En el mismo contexto, el líder turco destacó que los mecanismos políticos y financieros que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial no están cumpliendo con sus funciones previstas. Al mismo tiempo, los BRICS han hecho contribuciones incomparables a la construcción de un orden global más justo. Bueno, ¿qué nos comentas de esta tentación de Erdogan de conseguir apoyo de los países miembros del BRICS para detener la venta de armas a Israel? Bueno, yo creo que Erdogan, que sabemos que es un líder bastante, ¿cómo decirlo elegantemente? Tiene sus idas y vueltas, pero sin duda hay algo que no se puede soslayar, y es que si hay algo que hace es defender los intereses de su país, que es algo que realmente es un mérito con el que cuenta, pero a veces no se sabe bien de qué lado está posicionado en el tablero geopolítico. En este sentido, sí, por supuesto que sus palabras tienen mucho de razón, ya que por supuesto que los mecanismos de las Naciones Unidas, que deberían articular las herramientas necesarias para una situación como la de Israel, lo que está haciendo Israel en Gaza, en Líbano, el poner en riesgo la paz mundial en esos ataques que hace reiterados a Irán, que también hay que reconocer que Irán está dando respuestas muy medidas que realmente contribuyen a que todavía esto no haya escalado mayor grado, porque acá hay que recordar que el ataque que hace, porque esto también hay que decirlo, como lo dijo el presidente Putin, sin duda que Israel sufrió un ataque terrorista, lo del 7 de octubre del año pasado fue un ataque terrorista, porque no se puede justificar bajo ningún punto de vista el secuestro de civiles, el asesinato de civiles y todo lo que hizo el grupo Hamás, que por otro lado no es un grupo que esté apoyado por Irán, no es Hezbollah, no, ahí no hay que confundir, no son los hutíes de Yemen, son los hermanos musulmanes, es otra cosa, que no quiere decir que no apoye la lucha del pueblo palestino, por supuesto que Irán lo hace, pero como dijo el presidente Putin también, la respuesta de Israel es totalmente desmedida y también está haciendo una carnicería contra la población civil. Entonces también está actuando, como yo lo dije en varias oportunidades que me tocó opinar al respecto, hoy Israel está llevando adelante una política de terrorismo de Estado. Lo que hizo con el tema de los walkie-talkies y los beepers, hiriendo a miles y miles de civiles que no tenían nada que ver con nada, y haciendo estos ataques indiscriminados y matando gente, es algo que por supuesto se pasa de la raya de lo que sería cualquier tipo de razonabilidad dentro de lo que es el derecho internacional. Ahora bien, justamente lo que decíamos hace un rato, las Naciones Unidas desgraciadamente se han desnaturalizado de lo que era su visión inicial y aquello que pensaron dos grandes líderes como fueron Franklin Roosevelt y Joseph Stalin, consensuando un organismo virtuoso que fuese el que garantizase la paz mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente Franklin Roosevelt
Roosevelt no vivió lo que debería haber vivido para que eso se consolide, y después, bueno, sabemos que vino Harry Truman y que la cosa terminó con una guerra fría, enfrentando a las dos potencias que debían garantizar la paz mundial. Sin embargo, así todo, las Naciones Unidas hasta la caída de la Unión Soviética sí tuvieron un funcionamiento bastante virtuoso. Lo que pide Erdogan me parece que es adecuado en este sentido, que ya que la ONU no está teniendo el desempeño deseado, sean los BRICS, que hay que recordar también que fue Sudáfrica, uno de los miembros originales de los BRICS, el que lleva ante el Tribunal Internacional de Justicia a Israel, acusada por parte de Sudáfrica de estar cometiendo genocidio contra la población palestina. Y digo ante el Tribunal Internacional de Justicia, que es el que depende de las Naciones Unidas, que es el que realmente puede juzgar a los países dentro de lo que es el seno de la ONU. Y hago esta diferencia porque está esa otra Corte Penal Internacional, que es un engendro salido del Estatuto de Roma y que realmente es paradójicamente es una herramienta que maneja Estados Unidos de acuerdo a sus intereses geopolíticos, pero que no reconoce Estados Unidos, como tampoco reconoce Rusia, no reconoce Israel, no reconoce China, no reconoce India, y un montón de otros países que saben que eso es un instrumento que simplemente es para amenazar con procesos judiciales a líderes que no son simpáticos a los intereses de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que ahí vemos que Sudáfrica, un miembro de los BRICS, sí hizo un intento, pudo haber tenido un mayor o menor grado de éxito, pero un intento sí por tratar de limitar lo que estaba haciendo Israel. Obviamente que el intento fue, valga la redundancia, el resultado fue limitado porque volvemos a lo mismo. Todas las organizaciones que dependen de las Naciones Unidas están en cierta medida bastante desnaturalizadas. Así que creo que por eso abogar a la influencia que puede tener el grupo de los BRICS a nivel internacional, porque tiene una influencia geopolítica enorme, también puede ser una herramienta exitosa, como decía Erdogan, al mostrarse, por supuesto, el líder otomano como alguien muy preocupado por el bienestar, en particular del mundo musulmán. Vamos con más porque también se reunió con Putin el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh. En el marco de estas conversaciones, el presidente ruso elogió el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países, destacando los éxitos en varios ámbitos, entre ellos el energético y el educativo. Además, todas tentaciones estas, ¿no? Además, agradeció al país asiático por su determinación de profundizar lazos con los BRICS. A su vez, el primer ministro vietnamita hizo hincapié en que Rusia sigue desarrollándose a pesar de los obstáculos, lo que sirve de ejemplo para su país, y agradeció la invitación a la cumbre. Pero además, el primer ministro de Vietnam le llevó un obsequio particular a Putin. Él quiso felicitar precisamente al presidente ruso por su reciente cumpleaños, ¿no? Y reveló que le llevó 2 dragones, uno grande y otro pequeño. Dijo, en Vietnam y en Asia el dragón se considera el poder supremo. El dragón pequeño representa el poder dentro de Rusia y el dragón grande representa su poder fuera de Rusia y en todo el mundo. Fue lo que declaró el primer ministro y explicó que en el horóscopo asiático hay 12 animales y el signo del dragón bajo el cual nació Putin también simboliza entre ellos el poder más importante. Bueno, más tentaciones allí en Kazán, que representa esta, no sé si es compartida en general por el sur global, esta mirada acerca de lo que representa el dragón en referencia a lo que es el BRICS, ¿no? Primero, para empezar, hay que decir que el líder vietnamita estaba muy tentado. O sea, eso para arrancar. Después, y bueno, no sé si el toque de humor. Ahí Pero está. bueno, hablando ya en serio, hay que destacar algo que es muy importante, porque muchas veces en los BRICS nos centramos en el aspecto económico, que no es menor, por supuesto, pero los BRICS es mucho más que eso, y realmente estos son aspectos a destacar. Mencionaban la cooperación en el ámbito educativo, y los BRICS hacen mucho hincapié en esto. Hace apenas unas semanas atrás hubo en Moscú una reunión que tenía que ver con los BRICS, que se centró en el aspecto educativo, en la cooperación educativa
educativa dentro del marco de los BRICS, incluso para el intercambio del aprendizaje de idiomas y también los campamentos juveniles, mucho trabajo por la juventud, para que pueda desarrollarse en plenitud e incluso a salvo de esas influencias que sabemos que son perniciosas para la juventud y que quiere forzosamente implantar Occidente en países que son reacios por cuestiones culturales a esas influencias. Entonces, en este sentido, creo que va parte del reconocimiento del líder vietnamita. Hay que recordar otros aspectos del trabajo de los BRICS, como es el intercambio en el aspecto científico, sanitario, como decíamos, otros elementos que más allá de lo económico son muy importantes. Algo que destacaba Vladimir Putin, que era la generación de una bolsa de granos BRICS, lo cual significaría garantizar precios justos a nivel mundial de estos elementos fundamentales, como es para garantizar la seguridad alimentaria a nivel mundial. Vos fíjate, Rusia, lejos del aspecto de especular, y sí por el garantizar justamente el hecho de evitar esas situaciones de hambruna en diferentes países que desgraciadamente al día de hoy se siguen sucediendo, y recordando que el grupo BRICS, debido al potencial y al volumen de la producción agropecuaria que tienen, son líderes en este aspecto. No son solo potencias energéticas, que es importantísimo justamente para el desarrollo de los países, sino que también son potencia en la producción de alimentos y de oleaginosas. Entonces, por supuesto que esto es importantísimo y más para países justamente del sudeste asiático, que fíjate, Javier, que otro de los puntos que puso en relevancia el presidente Putin era la ayuda que se iba a brindar desde los BRICS y desde el nuevo Banco de Desarrollo para justamente el ayudar en su desarrollo a los países de África y del sur de Asia, que justamente es donde está localizado, entre otros países, Vietnam. Y para terminar con esto, te diría que ya en el terreno de lo simbólico, que sabemos que los asiáticos son muy afectos a este terreno, al igual que los rusos, en particular el presidente Putin, y que maneja muy bien el manejo de lo simbólico, y marcaría dos aspectos en este sentido. Uno, que lo traté en un artículo que escribí a este respecto hace pocos días, que no es casual la elección de la ciudad de Kazán para esta cumbre. Es una ciudad en la cual la mayoría de su población es musulmana, el segundo gran número de ciudadanos son eslavos ortodoxos, rusos, y conviven en una perfecta armonía, al igual que otras alrededor de 40 nacionalidades distintas en lo que es la República de Tatarstan, cuya capital es Kazán, mostrando la armonía que se vive en toda Rusia entre un total de 140, más de 140 nacionalidades distintas, cosa que no pasa en Europa, por supuesto, sino que viven en un caos continuo, como se vio en Londres hace pocas semanas apenas. Una ciudad, Kazán, donde se puede saludar diciendo Privet o Salam Aleikum sin ningún tipo de problema para quien recibe o da el saludo. Entonces, estos símbolos son importantes por este crisol, esta convivencia armoniosa entre diferentes componentes de esta rica humanidad que tenemos. Justamente también una muestra de ello es los países integrantes de los BRICS, ¿no? Con el mayor país católico de la Tierra como es Brasil, el mayor país cristiano ortodoxo como es Rusia, y países con diferentes ramas del Islam, como pueden ser Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto o Arabia Saudita. Y ya cerrando con esto, Javier, en cuanto a la simbología de los dragones, bueno, justamente el reconocimiento de Putin como un dragón dentro de Rusia y un gran dragón fuera de Rusia, o sea, un gran líder, no solo nacional, sino un líder a nivel mundial, ese lugar que tiene dado justamente el mandatario ruso, el jefe del Kremlin, está más que rubricado en esta cumbre de los BRICS, en esta enorme cantidad de países relevantes que concurrieron con un reconocimiento, diría yo, a la importancia de los BRICS, pero aparte al liderazgo de Rusia a nivel mundial. Rusia sin duda está liderando junto con China este nuevo mundo. Esto es un reconocimiento, por supuesto, al esfuerzo de estos países de levantarse con la rebeldía necesaria como para atreverse a cuestionar y a poner en jaque a este orden unipolar tan pernicioso para el mundo y para la paz mundial, lo hemos visto ya hace tantas décadas.
Entonces creo que realmente el simbolismo que representa lo hecho y dicho por el líder vietnamita no hace más que decir la verdad y demostrar que ese aislamiento en el cual quería el occidente colectivo sumir a Rusia realmente fue un fracaso total y hoy Rusia está, no solo que no está aislada, sino que está liderando la mayoría global y lo que se ve del otro lado es un occidente decadente, decrépito, que no hace más que desdibujarse y que tiende, creo yo, a desaparecer. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos, Javier, como siempre. Un gran abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.